otro tipo de cosas. Le pido al equipo que nos grabe. El siguiente tema que vamos a tratar con nuestro queridísimo amigo, colega periodista Ricardo Sevilla, a mí me parece infuriante, indignante, en lo personal. Me parece que es algo verdaderamente terrible. Fíjese que hay un actor, ya también de la tercera edad, que salió a denunciar algo que no están llevando los medios de comunicación corporativos como de costumbre. Es el actor Salvador Pineda, quien asegura que tanto Eugenio Derbez como los muy famosos Gael García y Diego Luna se robaron el dinero del fideicomiso para el cine. Si no me equivoco, bueno, eso es lo que él dice, ¿no? Se quedaban con la lana que le correspondía a varios proyectos actorales, de cine y etcétera. Se la quedaban estos cuates eh, en su momento, en el sexenio, si no me equivoco, de Enrique Peña Nieto. Algo que ya nos había mostrado con mucha antelación en varios reportajes, en varias investigaciones, precisamente Ricardo Sevilla. Pero vamos a escuchar lo que dice Salvador Pineda, el actor, y lo platicamos unos momentos más con Ricardo Sevilla. Los actores aprovechados, rateros también, entre ellos los que ya nada más trabajan en Hollywood, los Diego Lunas, el otro Gael García, el Derbez, se robaron todo del banco cinematográfico, porque estaba Peña Nieto de complacer a todos la bola de huevones. Se dieron el lujo de contratar a Glover, ese actor de color púrpura, para hacer una película estúpida, imbécil, que se llamaba La Puerca. Le pagaron $5 millones a Glover. El productor era Diego Luna. ¿De dónde sacó ese dinero? Del banco cinematográfico. El dinero de la que gente. Antes había. Bueno, supuestamente es un dinero para crear cine, Sí, para claro. nuevos creadores, pero no a esta bola de pseudo hollywoodenses. Pero ellos fueron los que, como eran los preferidos, Y ahora con esta y teníamos una primera dama, según ella, que ahora está de regreso. de actriz, dicen que ya regresó. Va a Que ya está por regresar ahora con mirada, la versión de Mirada de Mujer. ¿Cómo sí, ve? pues ya después de tanto robo, pero tiene órdenes pendientes de aprehensión, ella y sus hermanas. Híjole, y mire, yo de verdad espero no extralimitarme con lo que voy a decir, pero en el caso de Gael García y de Diego Luna, de ambos, a lo mejor y comenzaron a tener pues cierta familia ahí, cierto alcance acá en los Estados Unidos, gracias a esta película que pudieron publicitar muy bien, pudieron instalar muy bien acá en los Estados Unidos, esta película de Tu Mamá También. eh, Ahora que hablábamos con la doctora Elisa de mis mocedades acá en los Estados Unidos de cuando yo era joven, me acuerdo mucho que pues jóvenes de mi edad en aquel entonces habían visto esta película y la veían con mucho cariño, con mucha fuerza, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó a penetrar en el sentimiento de los estadounidenses, tal vez, ¿no? Algún tipo de admiración por estos dos que pues hicieron esa película muy básica, muy elemental. Bueno, vamos a ver, hay tantas cosas que hablar de esto y bueno, de revés ni se diga. Déjeme saludar con muchísimo gusto al queridísimo Ricardo Sevilla, periodista, escritor, y hoy quien le va a poner sus buenas nalgadas a esta bola de mediocres. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido sin censura. Estoy muy bien, mi querido Toño, público memorioso. Estoy leyendo a Pedro Juan Gutiérrez, gran escritor cubano. Acabo de reencontrar este libro, El nido de la serpiente, Memorias del hijo del heladero. Pedro Juan Gutiérrez, uno de los escritores cubanos que honran la tradición de la literatura cubana, gran deudor de Vigilio Piñera, de José Lezama Lima, contemporáneo de Guillermo Cabrera Infante, en fin, una tradición tremenda. Pedro Juan Gutiérrez, un escritor sin ningún embozo, un personaje arriesgado, personaje que habla con el idioma de los bajos fondos habaneros,
personaje que podría equipararse con el gran escritor también Fernando Vallejo, colombiano, que podría equipararse con el gran Rubén Fonseca, escritor brasileiro, particularmente de Minas Gerais, y pues estoy muy bien leyéndolo. La verdad, ayer lo reencontré porque en una época de esos vaivenes en donde va uno como en la rueda de la fortuna, a veces estás arriba, en medio y hasta abajo, y entonces en una época pues estuve vendiendo parte de mi colección literaria y vendí El nido de la serpiente, memorias del hijo del heladero, pero es una cosa no apta para los seguidores de Enrique Krause, no apta para el grupo Nexos, no apta para estos personajes, no apta para Diego Luna ni para Gael García, que es un tema que yo conozco perfectamente, mi querido Toño, que me lo sé al derecho y al revés, no al derbez, porque ese es un imbécil, hecho y derecho, Toño. Estoy muy bien, ya sabes, siempre compartiéndote un poquito de lo que estoy haciendo con la venia tuya y con la venia del público que nos ve y que nos escucha. Y yo insisto en lo que estábamos tratando desde hace rato aquí en Sin Censura, si somos gente de carne y hueso, que corre sangre por nuestras venas, que pues por supuesto, ¿no? Podemos hablar de qué estamos leyendo, qué estamos haciendo ahorita, cómo nos encontramos, estamos cansados, no estamos cansados, estamos felices, estamos tristes. Como usted que nos ve, que nos escucha. Fíjate, Ricardo, que en esta conferencia que tuvo el presidente del Senado, ahí en la Benito Juárez High, o Benito Juárez High School, la preparatoria Benito Juárez de Chicago, mucha gente se me acercaba a decirme eso. Oye, estoy totalmente de acuerdo con eso. No nos conocemos físicamente, no nos hemos visto, pero nos sentimos como miembros de la familia. Así te veo como miembro de la familia y tú me ves a mí como miembro de la familia. Que dije, claro que sí, así vemos a nuestro público como miembro de nuestra familia, aunque no nos conozcamos. Y no lo decimos de dientes para afuera. Tan es así que podemos tener a Ricardo aquí platicándonos de qué está leyendo, cómo se siente, de lo que hacemos y de cómo nos sentimos indignados ante casos como el que plantea el primer actor Salvador Pineda, querido Ricardo. Así, Dos muchachones que pues llegaron, la verdad es que hay que ser muy honestos, también Gael García y Diego Luna, pues son el caso de estos que han llegado hasta donde están gracias a sus contactos, a sus familias, la familia de Gael García. Tú no me vas a dejar mentir, ¿no? Pues bueno, tiene una interesante participación en las élites mexicanas, y ni se diga de Derbez. Un Derbez, ya lo hemos platicado varias veces, que por mucho que él trate de aventar a la mala, de instaurar a la fuerza en la televisión y en la cinematografía su supuesta historia de lucha, pues no, es el hijo de una actriz muy reconocida del cine de oro mexicano y de un empresario que tenía mucha lana, ¿no? O sea, ese es Derbez, por mucho que le diga, no, es que yo empecé desde muy joven ahí jalando cables y en el show de Anabel Ferreira y me dieron chance y con Chabelo, y no. Él estaba bien conectadito desde el principio, como Diego Luna, como Gael García, quienes hoy, por cierto, los tres se sienten además luchadores por los derechos civiles de la gente, ¿no? Se sienten, bueno, yo creo que se tomó muy en serio el papel Gael García de los diarios de motocicleta, pero mira, ni un poquitito con Ernesto Guevara de la Serna, man. Así es, nada que ver, mi querido Toño, con estos personajes patéticos. Efectivamente, si Eugenio Derbez fue hijo pródigo de una pareja de personalidades influyentes en el medio cinematográfico, en ese momento secuestrado y todavía buena parte secuestrado por Televisa, que tiene ahí sus pezuñas metidas, pues no es diferente en el caso de Gael García, que también es hijo de una actriz, pues de un actor que ya murió, un personaje que al final de sus días, el padre de Gael, pues ahora sí que se soltó el pelo y comenzó a decir una serie de cosas interesantes, incluso hasta me seguía antes de su muerte. Yo llegué a tener algunas conversaciones con él, un personaje que empezó a despotricar en contra de la industria y que no le tembló la voz si arrastraba a su propio hijo. En fin, un personaje que
que, pues bueno, ya no está entre nosotros, pero mira, hablabas de Salvador Pineda, mi querido Toño, decías un personaje de la tercera edad, ¿qué pensará el gran Salvador Pineda? Bueno, sí, ya es un hombre de edad, yo lo recuerdo porque fue un gran consumidor de telenovelas en mi infancia. Yo me crié con mi abuela Micaela, y entonces yo ahí estaba en su casa y ella veía cualquier cantidad de telenovelas y muchas me quedan en la retentiva. Veía una que se llamaba Campanita y una que se llamaba Tú o Nadie, donde salía Salvador Pineda, era uno de los antagónicos justamente con Lucía Méndez y Andrés García. Tony Bravo andaba por ahí. En fin, esto que dice Salvador Pineda me parece muy relevante porque, fíjate, voy a darle un poquito de contexto a la gente porque él menciona algo muy, pero muy relevante. Dentro del mundo de la cinematografía mexicana yo diría que del séptimo arte en general, Toño, existe toda una cadena de producción que da vida a películas que han llegado unas a pasar a la historia y otras que son completamente ramplonas, como apunta bien Salvador Pineda. Y en México el cine se ha servido de diferentes organismos para su desarrollo. Te digo, unos azotan en la mediocridad y otros sobresalen. Y este es el que justamente está mencionando Salvador Pineda, es el extinto Banco Nacional Cinematográfico, conocido como Bancine, no confundirlo con otro fideicomiso que es el IMCINE, todavía está por ahí, pero Bancine ya no. Y esta institución, Toño, fue una de las principales organizaciones bancarias durante el pasado siglo XX y el siglo XXI también estuvo financiando el cine nacional. Entre los principales objetivos de esta banca, supuestamente, estuvo establecerse como una empresa productora y distribuidora de películas. Insisto y voy a subrayarlo siempre, unas fueron decorosas las menos y otras, la verdad, no. Y ahí le metían mano a estos fondos para apoyar, para favorecer a diferentes sectores de la industria cinematográfica. Y esta película que está denunciando con voz fuerte, y me alegra que así sea Salvador Pineda, no es La Puerca, es Mr. Pig. Así se llama Mr. Pig, y cuando habla de este actor de color púrpura, así le llama, es Danny Glover el protagonista. Efectivamente, el director es Diego Luna. Ahí sale este insoportable José María Jaspic, creo que Angélica Aragón, si no mal recuerdo, en fin, una serie de personajes que yo no diría que son un gran elenco. Efectivamente, eso se estrena en 2016, en épocas del ramplón, siempre ramplón, Enrique Peña Nieto. Y bueno, dice Salvador Pineda que esta es una película mediocre, palabras más, palabras menos. ¿Por qué sí? Porque habla de un personaje, un alcohólico, que es este señor Danny Glover. Y bueno, pues ahí va con su puerco en la carretera, viaja ahí a México, ya sabe usted los clichés de todo el tiempo contra México, que es un lugar de desarrapados, que es un lugar desértico, todo lo que vimos y padecimos con Speedy González, esa mierda de caricatura. En fin, va por ahí esta película y efectivamente recibió la aportación millonaria de Bancine. Estos personajes lo hicieron a través justamente de la Asociación Civil Ambulante. Yo conozco muy bien el tema de Ambulante porque lo investigué, lo he venido siguiendo desde hace varios años. Incluso vino Russia Today, vino otras cadenas televisivas, los propios personajes de Televisión Azteca en su momento me entrevistaron porque saqué a relucir los más de 160 millones que había recibido Diego Luna y Gael García en épocas de Enrique Peña Nieto, todo por conceptos, entre comillas, de donativos, o sea, traduzcámoslo a palabras sin adornos, de regalos. Ahora, Ambulante comienza en la época panista, digamos que en la cúspide de la época panista, que fue en 2000, 2004, 2005,
en el último año de gobierno de Vicente Fox. Entonces, estos señores se unen con Elena Fortes. Yo recuerdo muy bien porque busqué a Elena Fortes en su momento y fundaron eso que se llama Ambulante, una organización que, de acuerdo con sus propias palabras, y usted todavía puede verlo en su página de internet, pretenden ser una asociación civil, supuestamente para promover el cine independiente. ¿Qué es que? Sin fines de lucro. Pero a más de 25 años, 23, 25 años, Toño, esta organización supuestamente, hipócritamente independiente, ha recibido donativos millonarios por parte de estos fideicomisos que en épocas del presidente López Obrador se determinó desaparecer. Lana federal, pero también lana estatal, porque ha habido fideicomisos que desde la federación y que también desde los órdenes estatales, y en su momento yo los entrevisté. Me acuerdo que fui a entrevistar al propio Diego Luna, me tomé una fotografía con él, lo presentamos aquí en Censura porque ese reportaje apareció en las páginas de Regeneración. Entonces dimos seguimiento a lo que estaba sucediendo en esta Ambulante AC, que es una asociación que capitanean estos personajes. Ahí yo me acuerdo que entrevisté a una serie de actores que tuvieron, para infortunio de ellos, una relación con esta asociación civil, una asociación que en épocas de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, fue apapachada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente por el sistema de administración tributaria, el SAT, porque le hicieron una donataria autorizada, es decir, una donataria autorizada para recibir donativos deducibles de impuestos sobre la renta. Yo ahí me acuerdo que entrevisté a un colectivo, el otro crew se llaman ellos, si todavía existen, creo que sí, pero estaba conformado por 20, 30 trabajadores eventuales que tenían contratos anuales con Ambulante AC y fueron despedidos por estos personajes, por Fortes, por Diego, por Gael, argumentando que supuestamente la organización había sufrido algunos quebrantos económicos, el recorte de subsidios y de fondos públicos. Sí, se les recortó el dinero porque habían metido las manos, las pezuñas, las garras en los fideicomisos. Ahí está el reportaje, yo ahorita se lo estoy contando grosso modo, pero ahí yo no me voy a cansar de repetirlo. Estos personajes, estas supuestas organizaciones civiles, no son civiles, son ONGs, Toño, de élite. Y debido a eso, los vemos una y otra vez despotricando contra este gobierno, porque este gobierno, el de Claudia Sheinbaum, antes el de Andrés Manuel López Obrador, los pararon en esta insaciable voracidad acaparadora de fondos. Me parece muy bien que Salvador Pineda les diga que se lo robaron, porque se lo robaron. A mí me parece que la voz de Salvador Pineda se alza en un momento muy importante porque están cambiando las cosas. Hemos dicho que están cambiando las cosas y usted lo está viendo en lo político, en lo cultural, en lo intelectual. Ahí hace falta meter el acelerador, desde luego, pero en lo periodístico, desde luego, y también están cambiando las cosas en la manera de hacer cine, en la manera de que los actores dicen, yo ya no voy a callar más porque hemos recibido muchísimos ataques y hemos recibido el desvalijamiento de parte de estos personajes. De 2009 a 2012, te pongo un ejemplo. Durante la administración del Espurio Calderón, Ambulante recibió un total de 35 millones, poquito más. Ahí la cifra está en ese reportaje que yo le estoy comentando ahora. Ojalá lo recuperemos. Yo creo que sí. Incluso voy a hacer una especie de hilo con los highlights más relevantes en Twitter o X o como quiera usted ya llamarle, pero les dieron una la nota. Ahora, Toño, si la administración de Calderón los abrazó, los apapachó, los metió en una carriola, los fue paseando por todo el vecindario, metiéndoles la mamila de los fideicomisos, el sexenio de Enrique Peña Nieto fue
mucho más allá, porque estos imbéciles que protagonizaron, ya sabe que protagonizan muchas cosas juntos, son el dúo dinámico de la estupidez y protagonizaron esa tontería de Rudo y Cursi, pues recibieron muchísimo dinero de parte de Peña Nieto. Los más de 35 millones de pesos que el calderonismo les dio de 2009 a 2012, palideció, Toño, ante los 133 millones, más de 133 millones de pesos que les dio pues el gemelo de Sergio Mayer, porque Enrique Peña Nieto tenía un parecido físico tremendo con Peña. Por eso lo seleccionaron para esta película, que por cierto me mencionó don David hace un par de semanas. Don David tuvo a bien ver estas películas, se me fueron, esta serie de La Ley de Herodes y etcétera. Por eso seleccionaron ahí a Sergio Mayer para que interpretara a Peña, ¿no? Así es, sí, este personaje que fue seleccionado para, en el momento, se llamaba esta película, utilizaron una frase ahí, justamente de Mario Vargas Llosa, se llama, ¿cómo decía? La dictadura perfecta. Yep. Así es. Entonces, pues bueno, estos personajes a mí me parece muy, muy relevantes. Si nosotros vamos haciendo la recuperación de quiénes eran estos personajes, fíjate, recientemente estaba yo viendo un podcast de un luchador, entre comillas, ¿no? Que se hace llamar Latin Lover. Entonces él estaba revelando ahí varias cosas casi sin querer, los cochupos, las tranzas que hacía Mayer, cómo iban metiendo este negocio de ahí de personajes ahí, de sujetos que bailaban, se cueraban, pues había hay toda una industria ahí. Pero bueno, más allá de todo esto, Toño, es muy importante que estos personajes y estas personalidades ya añejas en la actuación eleven la voz. Ayer estaba yo platicando justamente con un amigo, no voy a decir su nombre porque ha sido una fuente, yo diría que copiosa de muchísima información, y platicábamos justamente de que si volteabas a un lugar, volteabas al extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, encontrabas a la gente de Aguilar Camín, encontrabas a la gente de Enrique Krause. Si ibas al Fondo de Cultura Económica, te encontrabas dirigiendo o a Miguel de la Madrid, expresidente de México priista, o te encontrabas a Gonzalo Celorio, panista metido, enquistado en la UNAM y porrista oficial del Foxiato y del Calderonato. Si ibas a Limba, a Bellas Artes, te encontrabas con Estacia de la Garza, la nuera de Gabriel Said, el tótem de Enrique Krause. Entonces, todo esto, Toño, hoy utilizan esa palabra, yo digo relacionado, ahora usan mucho concatenado. A mí eso, me parece que hay palabras que están de moda y una de ellas es el concatenamiento, pero todo está íntimamente relacionado y tú lo vas colocando. Hay que reflexionar sobre eso, lo platicábamos con Paco Cruz, sobre toda esa génesis del periodismo, de lo intelectual, de lo cultural, de lo artístico, que hoy nos tiene aquí platicando sobre esos temas y que 5 años atrás, 10 años atrás, era impensable porque no querías quedar mal, porque no fuera a hablar Salvador Pineda sobre este tema y lo fueran a vetar en la poderosísima Televisa. No fueran a hablar sobre estos personajes y vayan a recibir el veto de los amigos que tenían, que siguen teniendo en la industria cinematográfica, pero particularmente en los fideicomisos. El enojo de todos estos grupos, y a lo mejor a usted le parecerá un lugar común que lo digamos y que insistamos en ello, es justamente este secuestro que tenían de las asociaciones, que tenían de los fideicomisos, de los fondos públicos, de las instituciones. Hoy, si usted revisa el pasquín Letras Libres, se redujo editorialmente a la mitad. Es decir, ya es la mitad del contenido y vemos a los mismos de siempre, con sus anuncios de Cemex, con sus anuncios del Consejo Coordinador Empresarial, pero ya no lo vemos. Qué bueno que así sea,
con un anuncio del Instituto Mexicano del Seguro Social o con un publireportaje de la Secretaría de Educación Pública. Eso es maravilloso, Toño. Están cambiando las cosas. A lo mejor parece lo mismo decirlo, pero hay que enfatizar sobre ese tema porque a lo mejor la gente va. Y la distribución también tiene que ver con el grupo de Cinépolis, con el grupo de Cinemex, Germán Larrea, Alejandro Ramírez, toda esta gente tan escabrosa. Y cuando estos personajes sacan sus ciclos y los invitan en el Festival de Morelia y los hacen presentaciones ahí, justamente tiene que ver con todo esto. O sea, volteas ahí, vas a uno de estos cines. Yo por eso recomiendo no ir, pero bueno, usted, como tú dijiste hace un momento, puede hacer lo que usted quiera. Ahí se va a encontrar al chingado Chumel Torres, tragando palomitas en un anuncio pagado evidentemente de Cinemex, de Cinépolis, y ahí va a encontrar al Derbez, va a encontrar el tren de la salud, va a encontrar a los desgraciados de Grupo México limpiando el mar de Cortés, el río Sonora, que ellos mismos contaminaron, en fin, toda una serie de cosas que es muy relevante dar a conocer, Toño, y que quizá sería muy, muy importante, pues, documentar. ¿En qué? En un libro. Nosotros lo hemos hecho a través de diferentes reportajes, pues yo diría que a lo largo ya de los años, de los sexenios y de las décadas, pero a lo mejor todavía falta, vale muchísimo la pena. Yo estaba tratando de buscar este libro. Usted sabe que aquí hacemos el periodismo sin guiones, sin libretos, sin nada de esas pendejadas. Toño, estoy muy mal hablado porque ya está cerrando el 2024, pero yo quería conseguir este libro, que es un libro que debería de reeditarse. ¿Qué es este libro de López Gallo? A mí me parece relevantísimo de Manuel López Gallo, quien fuera el editor, el dueño de una edición, de una editorial más o menos marginal que se llamaba El Caballito, y que justamente cuando usted escuchó a Peña Nieto, ¿se acuerda que Peña Nieto dijo, es que yo leí La Silla del Águila, que era de Krause, que en realidad era de Carlos Fuentes, pero como es un inepto, y después leí Las Mentiras de este otro libro, pues es el de Las Mentiras de Krause. Yo creo que aquí hay material suficiente porque además el despliegue de información que hay aquí es con las propias palabras del tranza de Enrique Krause. Premios, posturas. Ayer estaba hablando con un personaje muy, muy, muy cercano al grupo Letras Libres, a Krause. Me estaba revelando unas cosas muy importantes que, para ya no decirles demasiado, Toño, y ya me estoy aprovechando aquí del tiempo, pues sería relevante darlas a conocer porque me revelaron muchas cosas de lo que fue el grupo Vuelta y cómo Octavio Paz en determinado momento dice a quién vamos a elegir para dirigir la revista Vuelta. Y en determinado momento eligen, hay dos personajes, Alberto Ruiz Sánchez, y está por el otro lado Enrique Krause. Alberto Ruiz Sánchez, que también es una fichita, que es el dueño de Artes de México, una revista millonaria, con recursos millonarios, que tiene ahí sus instalaciones muy aparatosas ahí por la Plaza Río de Janeiro, aquí en la Condechi, y deciden al final por Enrique Krause. Octavio Paz, es lo relevante, Toño, entrevistado por un personaje que ya en determinado momento lo vamos a revelar. Le preguntan a Octavio, ¿y qué tal la decisión? Porque se inclina por el vendedor, por el negociante, por el empresario Enrique Krause, y dice, estoy arrepentido. Las palabras de Octavio Paz, y me las da a conocer un hombre de apellido Mayor, que si está por ahí Salvador, estoy pensando en Salvador Pineda, se va a enojar. Mi querido Gerardo Villegas, nada que ver, Gerardo, disculpas, yo sé que a veces estás escuchando, si fuera este el caso, tú conoces perfectamente a Mayor, y él con sus propias palabras lo dije. En fin, Toño, que hay que reflexionar sobre todo esto, porque es lo que nos tiene precisamente hoy aquí en Sin Censura, nos tienen los datos duros, nos tiene en este episodio tan relevante,
de la vida intelectual, de la vida política, de la vida cultural, de la vida artística, de la vida en general, de lo que estamos viviendo en un contexto más amplio en México. Pero ya estoy echando demasiado rollo, Toño. No, y esto que mencionaba sobre las groserías, pues que bueno, es que efectivamente, insisto, lo que hacen estos tipejos es infuriante, absolutamente infuriante. Además de que, híjole, hay algunas cosas que me gustaría, Ricardo, ver, revisar, y que, pues, simple y sencillamente por los personajes no lo puedo hacer. Yo a lo mejor soy muy aprensivo, o a lo mejor muy exageradito en esto, pero de verdad, ¿no? Por ejemplo, hoy en día no puedo ver con mis hijitos la película Monsters, Inc. en español, porque la dobla el despreciable de Víctor, el muy misógino y despreciable de Víctor Trujillo, por ejemplo, ¿no? O bien, en el caso de Diego Luna, a mí me gusta mucho Star Wars, ¿no? No puedo ver esta serie que tiene ahí en Disney Channel, o como se llame, ¿no? La nueva estafa de Disney, ¿no? No puedo ver esta serie de Andor, o como se llame. La que sí vi y que te quiero compartir, dije, pues ya ni modo, ya la estoy viendo. Hace algún tiempo, es una serie que se llama Station 11 de HBO, o ahora le llaman Max, ¿no? Estación 11 o Station 11, que es una de estas series que están en estado haciendo apocalípticas y etcétera, porque empieza en Chicago y en lugares que son muy significativos para Sin Censura, por eso es que mi esposo y yo la vimos. Y en esta serie, te la recomiendo, se la recomiendo a usted también, no más por el puro morbo. Gael García se interpreta a sí mismo, ¿eh? O sea, interpreta a un actor que es hijo de politicazos. Los papás de Gael García son actores, ¿no? Pero pues muy bien ubicados en la élite política y social de México. Pero interpreta a un actorcillo ahí que le va muy bien como mexicano blanco. No quiero usar el término que tanto le molesta a algunos, como mexicano blanco en el extranjero. Supuestamente actor de teatro, temperamental, que pues no es tan bueno, es medio mediocre, y que llega hasta donde está por sus contactos, es temperamental, ya sabes, ¿no? Muy cuestionable en cuanto a su vida y etcétera. Me llamó mucho la atención porque, insisto, ¿no? Creo que en este papel sí no tuvo que hacer nada Gael García, ¿no? Se interpretó a sí mismo. O sea, yo pensé, mi querido Toño, que se estaba interpretando efectivamente a él mismo, y yo dije, pues eso ya lo hizo John Malkovich, ya lo hizo Joaquín Phoenix, ya lo hicieron un montón de personajes, de actores a lo largo del tiempo, pero si es más bien una interpretación de otro personaje, pero caen piedras sobre su propia cabeza, pues eso lo hace aún más ramplón. Más ramplón, sí, te la recomiendo, vas a ver que es interesantísima. Además, bueno, la finalidad de la serie no es tanto la vida de un actorzuelo privilegiado y mediocre. Es otra de estas series apocalípticas, muy estilizada, por cierto, muy hipster. Y bueno, te la recomiendo más por el puro morbo, pero sí, yo estoy en la misma tesitura que tú al definitivamente exhibir este tipo de infamias una y otra vez aquí en Sin Censura y con las palabrotas que tú quieras. Ya sabes que este micrófono está abierto. Pero pues, ¿qué te parece que además de exhibir a los actorzuelos, dije actorzuelos, no hay actores actores y actrices que por supuesto que nos han dado mucha fuerza en la cultura y a los que admiramos siempre y que necesitamos seguir teniendo en nuestras pantallas y en nuestros escenarios, no me malentiendan, me refiero a los que pues llegan ahí como los charolastras, ¿no? Además de hablar de esto, ¿qué te parece que platicamos un poco más sobre este caso del director del agua en Puebla, de cómo es que está siendo investigado por el Servicio de Administración Tributaria, querido Ricardo? Así es, Toño, pues hay que darle también a esos temas que son relevantísimos, porque el tema del agua allá en Puebla es un tema muy importante.
Es un tema que desafortunadamente no está obteniendo los focos de la prensa local, y así nos lo han dicho y lo han compartido muchísimas personas, poblanos y poblanas. Dicen, y el tema del agua, Sevilla, y usted sabe que nosotros no nos andamos con cuentos ni eufemismos y no tenemos ningún tipo de convenio con ninguna clase de gobierno, y nuestro único compromiso es con la audiencia, con la gente y con las personas que están padeciendo algo, y tenemos esa idea de practicar el periodismo que sirva, periodismo de corte social. Y sí, Héctor Durán Díaz renunció ayer como director de Concesiones Integrales, mejor conocida como Agua de Puebla. Esto lo da a conocer el propio Consejo de Administración de esa entidad gubernamental, y aunque de manera oficial esta empresa informa que Durán Díaz dejó su cargo, lo cierto es que la empresa revela que los socios de Cifra E son quienes habrían obligado a este personaje a presentar su renuncia, pero todo esto pues no es gratuito. Ha habido un escándalo tremendo justamente por los abusos, los usos y abusos cometidos en contra de usuarios. Hay una en curso, de acuerdo con diferentes informaciones periodísticas, hay en curso una investigación que estaría capitaneando el sistema de administración tributaria, y hay fuentes que revelan que ayer no se le permitió el ingreso a Héctor Durán a las oficinas, y bueno, pues vinieron una serie de señalamientos, hicieron videos en la jornada de Oriente, que es como se llama la versión de la jornada en esa entidad, y bueno, se habla de que en las próximas horas serán sustituidos otros personajes también que han sido señalados pues por mala administración, o sea, un uso tremendo ahí del poder que tienen en la administración. Es el director de infraestructura, el director jurídico y de calidad del agua, cercanos precisamente a este personaje que deja su cargo. Dejará a su cargo también la directora de atención ciudadana, una mujer llamada Marisol Aguilar Sánchez. La gente de Puebla que nos ve, que nos escucha, sabe perfectamente de lo que le estamos hablando, Toño. Hay esta versión periodística de la jornada que señala, que enfatiza que Héctor Durán estaría enfrentando un proceso legal. Dicen también las fuentes que este señor pues tiene un auto ahí como no queriendo la cosa, un automóvil Tesla. Tiene una residencia en La Vista, un departamento en Miami, y bueno, una y otra vez se apapacha obsequiándose viajes al extranjero, y bueno, pues esto habría obligado a los inversionistas a decirle, ¿sabes qué? Te nos vas. ¿Por qué? Porque justamente viene el problemón. Ya vienen poco a poco, desafortunadamente, desde los medios de comunicación exteriores, están hablando sobre el tema del agua. Es un tema muy interesante, mi querido Toño, lo están llevando a cabo diferentes personalidades. Yo enfatizaría a Elisa Molina, que fue regidora de Morena, hoy ya no es regidora, pero está investigando este tema. A mí me parece muy relevante porque hay una institución llamada Sistema Operadora de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, muy conocida como la SOAPAP. Entonces, hace no poco tiempo fui a Puebla y estuve platicando con un personaje que me dio muchísimo contexto sobre lo que está sucediendo allá en Puebla, y que pues estuvo trabajando. De hecho, él fue exdirector de la SOAPAP, si no mal recuerdo, y si no, pues ya me estará escribiendo y me estará corrigiendo, porque pues ahora sí que diría mi hermana, pues no somos enciclopedias y habrá cosas que se nos escapan, pero siempre tratando de apegarnos a lo que se está diciendo. Pero ahí hay toda clase de sobornos, de pagos por debajo del agua, actos de corrupción, justamente de personajes que están trabajando al lado de este personaje. O sea que ahí pues no vemos que se vaya a asomar Latinos, pero ni remotamente, no se va a
asomar por ahí Fernando García Ramírez del Financiero o cualquiera de estos personajes ahí. ¿Usted cree que van a sacar un reportaje especial ahí en Letras Libres, en Exos y todo? Pues no van a querer hacerlo, pero es un tema muy, pero muy relevante, porque en el centro histórico de Puebla, en Puebla capital, pues están justamente, pues aquí está mi querido don David, muy atento y muy al pendiente, poniéndole imágenes de este personaje para que usted lo conozca. Ahí en la Puebla capital, pues no hay agua, Toño, sencillamente. Entonces es un tema que le toca resolver tanto al gobierno municipal encabezado por Pepe Chedraui, y también pues que meta ahí el acelerador Alejandro Armenta. Van arrancando con esto y sería un muy buen momento para que llevaran a cabo los trabajos necesarios para que no falte el agua, y bueno, sobre todo pensando que si escuchamos las promesas de campaña tanto de Chedraui como de Armenta, pues ellos se comprometieron con la población a que iban a resolver el problema de abasto de agua. Así que, pues como no lo van a decir en otro lado, y aquí es sin censura, mi querido Toño, pues hay que ponerlo ahí en la mesa de discusión porque la gente lo está solicitando. Sí, exactamente. Me parece que lo llevan algunos medios, la caída de este señor Héctor Fernández Gutiérrez, esta investigación que le está haciendo el SAT luego de llevar 10 años enquistado ahí, pero algunos medios, algunos periódicos, algunos medios locales, y es un tema que de verdad es escalofriante, porque es el agua de todos los poblanos, de todas las poblanas, y bueno, pues tener ahí un personaje cuestionable tendría que ser exhibido hasta las últimas consecuencias, querido Ricardo. Así es, mi querido Toño, sobre todo entendiendo que allá conocen muy bien de qué estamos hablando. Por ejemplo, la presidenta del partido Morena allá, pues tiene el apellido García Crespo, entonces sabe muy bien la importancia del agua y que se ha convertido desafortunadamente, no solamente en Puebla, sino en muchos otros lugares, lo sabe muy bien allá Samuel García en Nuevo León, se ha convertido en un negocio, se ha convertido infelizmente en un negocio, y esto ocurre desde hace muchísimos años aquí en la capital de la República Mexicana, en Ciudad de México, antes DF. Pues ese negocio se vio acrecentado después del terremoto de 1985, comenzaron ahí a cerrar el abasto de agua, hubo desabastecimiento tremendo. Antes tú podías ir a la primaria, a la secundaria, a las escuelas públicas, y habían bebederos, Toño. Habían bebederos, hoy no hay bebederos, hoy hay un local de la cooperativa donde te venden Epura, Bonafón y La Tostada. Entonces, hay que decirlo, o sea, el negocio del agua es un negocio sanguinario, sangriento, y que toca a la población, pero de una manera tremenda, y esto debería de parar. Ahí lo que está ocurriendo con FEMSA, o sea, los millones de litros cúbicos de agua que estos personajes están gastando, el Grupo Modelo, ni se diga. O sea, yo no estoy diciendo que no tome usted chela, ni refresco, ni nada, porque sabrá usted lo que hace, pero pues el negocio del agua, Toño, es tremendo y se tiene que hacer investigación especial al respecto. Así que pues ahí vamos a dejar esto en la mesa de discusión para que pues se difunda, como tiene sin censura, pues ese poder de llegar hasta las audiencias y decir, es cierto, yo lo estoy viviendo, yo lo estoy padeciendo, y pues hay que enfrentarlo y exigirle a los gobernantes pues que trabajen para solucionar ese enorme conflicto. Pues así es, querido Ricardo, y yo quiero agradecerte que podamos platicar temas aquí en Sin Censura que no platican en otros medios, que nunca tocarían, que a lo mejor incluso, como bien lo mencionas, por falta de interés, mera falta de interés, más allá de algún tipo de censura, aquí en Sin Censura siempre estaremos interesados en usted que nos ve y que nos escucha, con grandes periodistas como Ricardo Sevilla. Ricardo, compártenos por favor tus redes sociales. Claro que sí, mi querido Toño, público memorioso, sígame, por favor, respáldeme en mis redes sociales, necesitamos ese aliento, que lo tenemos, pero pues apóyenos más, comparta con su amigo, con su enemigo, con su vecino, con su novio, con su amante, con su peor es nada, con su concubinario, con Peña Nieto, con Sergio Mayer, con todos estos tarados.
pues esto. Está bien lindo. David, ponga ahí la foto, por favor, de Sergio Mayer como Peña Nieto. A ver. Ándele. Mira, son los... Dirían aquí en mi barrio, Toño, voy a decir fuerte, porque mi barrio pues es el barrio fuerte y se expresa duro. Son los hermanos Rigual, uno pendejo y el otro igual. Oye, se conocen, ¿no? Además de todo, ¿no? Porque son, pues, ahí personajes de las élites, se conocen re bien los dos, ¿no? O no sé. Así es. Seguramente son amiguitos de piquete de ombligo, pero bueno, pues allá cada quien sus cosas. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Toño. Síganos en nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde justamente hablamos así, sin censura y siempre con datos duros. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo, y estamos pendientes a la información. Un abrazo al queridísimo Ricardo Sevilla, un gran periodista, un gran escritor, un gran intelectual, a quien yo pues le recomiendo ver en las noches, ahí en Los Datos Duros. Querido Ricardo, nos vemos pronto. Y